En esencia, Genshin Impact es un juego de rol y aventura con bastantes toques mágicos en el que eres un aventurero en busca de su hermana perdida. Y ya llevas 3 años buscando a tu hermana, 3 años. Y posiblemente te estés preguntando, ¿qué tiene que ver un juego de fantasía con los campos magnéticos? Para entender eso, primero tienes que saber que en Genshin Impact existen 7 elementos, pero por temas de video, solo nos concentraremos en uno: el electro. Principalmente porque este video se va a basar en un personaje. Así que sin más retrasos, empecemos. A este punto ya muchos deben saber que es un imán y que este cuenta con algo llamado campo magnético, pero ¿alguna vez se han puesto a cuestionarse seriamente qué es un campo magnético? Pues un campo magnético es la región del espacio en donde se manifiesta la influencia magnética. Déjame darte un ejemplo. Imagina por un momento que Beidou es un imán. Ahora, Beidou al momento de lanzar su ulti genera un escudo alrededor de ella. Pues ese escudo vendría a ser la región del espacio en donde se manifiesta su influencia magnética. O si quieres verlo de una forma más sencilla, su escudo es el área en la que puede atraer metales. Un experimento que nos puede ayudar a entender esto es el de las limaduras de hierro, que nos permite ver el área que el campo magnético alcanza, hasta dónde llega su influencia magnética. Y ahora llegamos a la pregunta de ¿cómo se genera un campo magnético? Pues existen varias formas de conseguir uno, pero por ser Beidou, el personaje del que estamos hablando, nos concentraremos en una: el conductor rectilíneo. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor rectilíneo, se genera un campo magnético alrededor del conductor proporcional a la magnitud de la corriente. Esto último quiere decir que entre mayor sea la corriente, más grande será el campo magnético. Esto en palabras de Genshin sería algo así. Beidou al momento de lanzar su ulti genera un rayo que en este caso actuaría como la corriente eléctrica. Esta fluiría a través de su espada, que actúa como un conductor rectilíneo, y el paso de la corriente a través de su espada generaría un campo magnético, que como mencioné anteriormente, entre mayor sea la corriente, más grande será este. Ahora sabes cómo se genera un campo magnético, pero te hago la pregunta: ¿por qué el paso de la corriente por la espada genera un campo magnético? Para responderte esta pregunta, tienes que saber que una corriente se puede definir como El movimiento de partículas cargadas. en este caso, electrones. Y el hecho de que los electrones generen un campo magnético se debe a una propiedad llamada spin. Y aunque cada electrón individualmente genera su propio campo magnético, estos suelen estar orientados de manera aleatoria y se cancelan entre sí. Sin embargo, cuando hay una corriente eléctrica a través de un conductor, los electrones se mueven de manera ordenada. Este movimiento ordenado tiende a alinear los campos magnéticos de los electrones en la misma dirección, generando así un campo magnético alrededor del conductor. Para que puedas entender mejor esto, imagina que los Silichur son los electrones con su respectivo campo magnético y que la ulti de Venti, la Dor, es la corriente que pasa por el conductor. Entonces podríamos decir que los Silichur se encuentran dispersados, desordenados y en distintas direcciones. Pero con la ulti de Venti, estos se alinean en un mismo punto, teniendo así un mismo orden, una misma dirección. Y eso es lo que pasa con los campos magnéticos de los electrones. Al inicio se encuentran desordenados, pero cuando pasa una corriente eléctrica a través de ellos, estos toman una misma dirección. Ahora debo hablarte de las líneas de campo magnético. Estas son herramientas para poder visualizar cosas que sabemos que pasan, pero no se ven, como la visión elemental, solo que en vez de ver pasos, usamos las líneas para visualizar la dirección e intensidad del campo magnético.
Ahora, cabe resaltar que estas líneas siempre apuntan desde el polo norte hacia el polo sur magnético en el exterior del imán, pero como estamos hablando de una corriente, en este caso las líneas circulan alrededor del conductor en una dirección específica dependiendo de la dirección de la corriente, como expliqué anteriormente, formando estas líneas bucles cerrados, sin principio ni fin. Además, para que puedas ubicar mejor la dirección de estas líneas que dependen de la corriente, puedes usar la regla de la mano derecha, que a decir verdad es bastante sencilla. Primero pones tu mano derecha en posición de OK, luego vas a señalar con tu pulgar la misma dirección en la que va la corriente. Por último, con el resto de tus dedos vas a fingir que agarras algo y la dirección que tomen el resto de tus dedos será la dirección que tengan las líneas. Ahora déjame hacerte una pregunta a ver si entendiste. Si rayo de Beidou cae desde los cielos, Canijote, está todo nublado, mano. Parece que vaya. desde arriba hasta abajo, ¿en qué dirección van las líneas de campo magnético? Tienes 5 segundos. Por último, cabe agregar que la densidad de las líneas indica la intensidad del campo magnético, por lo tanto, en áreas donde las líneas estén más juntas, el campo magnético es más intenso. Para entender mejor esto, imagina que las líneas son los círculos de la habilidad de la Shogun. Entre más cargados están estos círculos, más daño hace la Shogun, así como entre más cerca están las líneas, más intenso es el campo magnético. Ahora solo me falta hablarte del flujo magnético. Imagina que tienes un imán de una superficie, como una mesa. Ahora, supongo que recuerdas las líneas de campo magnético, tipo, lo acabo de mencionar hace un segundo. Pues, cuando colocas el imán cerca de la mesa, estas líneas invisibles de campo magnético atraviesan la superficie de la mesa. Así que el flujo magnético es simplemente una forma de medir cuántas de estas líneas de campo magnético atraviesan esa superficie en particular. Es como contar cuántas líneas de campo magnético pasan a través de un área determinada. Todo esto también se puede explicar pensando que las líneas de campo magnético son las flechas de la ulti de Amber y que el Ilichur es la mesa. Así que cuanta más flechas atraviesen al Ilichur, mayor es el flujo magnético. Por lo tanto, si el Ilichur está más cerca de la ulti, habrá más flechas que lo atraviesen, lo que significa que habrá un mayor flujo magnético. Si el Ilichur está lejos de la ulti, habrán menos flechas que lo atraviesen y, por lo tanto, un menor flujo magnético. Y así el fin de este video ha llegado. Respuesta corta para el título del video, sí. Respuesta larga, vuelve a ver el video. Por último, quisiera finalizar con una frase que me gustó bastante de una misión de Genshin que descubrí mientras jugaba. Las puertas del conocimiento estarán siempre abiertas para quien tenga un corazón inquisitivo. No dejen de creer en ello y avancen hacia adelante. Chao.